Indignación por cargos a opositora María Corina Machado. Accidente nuclear en una planta de Ucrania. Rusia podría entrar en recesión en 2015. Papa despide al comandante de la Guardia Suiza. Revelan video que prueba que el capitán del Costa Concordia se fugó del barco. El 17 de marzo serán las elecciones en Israel. Kenianos huyen ante amenaza de Al-Shabaab. Emergencia por nevadas en noreste de China. Mantienen alerta por avance de lava en Hawái. Crean el retrato en 3D del presidente Obama. Sin Messi, el Barcelona golea al Huesca en la Copa del Rey. Informe responsabiliza del terrible accidente en la Fórmula 1 al piloto francés. La aterradora confesión de Lady Gaga. Periodistas denuncian veto de Victoria's Secret. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo, 6 de la tarde y 2 minutos. Vamos a comenzar esta emisión en Venezuela, en donde el Ministerio Público de ese país imputó por el delito de conspiración a la exdiputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, dentro de un supuesto complot para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. En medio de un fuerte esquema de seguridad, la exdiputada llegó a las instalaciones del ente de control, en donde aseguró que las versiones que señalan su vinculación en el supuesto plan magnicida hacen parte de una infamia. Yo enfrento la infamia. Yo reafirmo mi carácter de ciudadano responsable que defiende sus derechos y sus deberes. Y por eso hoy me enfrento a la mentira con la verdad. Esas fueron las declaraciones de la exparlamentaria antes de su presentación ante el ente de control. Sin embargo, luego de horas de comparecencia, la Fiscalía decidió abrir una causa judicial en su contra por su presunta responsabilidad en lo que el ente de control calificó como un intento para perturbar la paz del país. Este fue el comunicado que fue expedido por el Ministerio Público de Venezuela, donde el ente de control señala que de ser encontrada responsable del supuesto plan magnicida, la pena que podría enfrentar Machado sería entre 8 a 16 años de prisión. Acabo de ser imputada por el delito de conspiración. Absolutamente todas las acusaciones y las supuestas pruebas son falsas y desde luego las he rechazado. La defensa de la dirigente opositora señaló que se encuentra recopilando información presentada por el ente de control, en donde se espera apelar a la decisión que podría privar de la libertad a su defendida. Machado ha sido calificada como una de las mayores opositoras de los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro. En febrero pasado enfrentó un proceso judicial en donde se le responsabilizaba por los hechos de violencia que se presentaron contra las políticas del presidente Nicolás Maduro. Venezuela es el país con el índice de corrupción más alto de América Latina, así lo revela el último informe de la ONG Transparencia Internacional, que además destaca que la nación más honesta de la región es Chile. El índice de percepción de la corrupción estudia los niveles de este delito de 175 países del mundo. Venezuela ocupa el puesto 164 con una calificación de 19 puntos, donde 0 es el mayor indicador de corrupción y 100 es el menor. Con ello, el vecino país es la nación con la peor calificación de la región, ubicándose varios escaños por debajo de países como Siria, Irán y Angola. Por su parte, Paraguay ocupa el puesto 150 con una calificación de 24 puntos. De acuerdo con los líderes de la ONG Transparencia Internacional, las cifras muestran que los gobiernos han hecho poco para frenar ese problema con entereza. En el otro extremo están Chile y Uruguay, ocupando los puestos 19 y 20 respectivamente. Los dos tienen 73 puntos de calificación. Y nos vamos a Chile. En ese país cae el nivel de aprobación de gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Según una firma encuestadora, por quinto mes consecutivo, la aprobación de la mandataria disminuyó, alcanzando un 42%, mientras que la desaprobación llega al 52%. Los expertos señalan que dicha caída se da por los problemas en el transporte público y la poca evolución en la discusión en una reforma a la educación, que era uno de los proyectos bandera durante su época de campaña. Se trata de la peor evaluación que ha tenido Michelle Bachelet desde que volvió al poder en marzo de este año.
El gobierno de Ucrania reveló que el pasado 28 de noviembre se registró un accidente en la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste del país. De acuerdo con el ministro de Energía, el incidente se debió a un cortocircuito, pero no representa ninguna amenaza, pues no hay riesgo de fuga de radiación. Según medios locales, el problema en la central nuclear ocurrió en un reactor de 1000 megavatios y que la falta de producción ha empeorado la crisis eléctrica del país. Ще раз повторюю, загрози ніякої немає. Аварія відбулася на третьому блоці Запорізької атомної станції в системі видачі електроенергії. Це ніяк не зв'язано з виробництвом самої електроенергії. Y no muy lejos de allí, Rusia ya empieza a sentir los embates de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos por su papel en la crisis con Ucrania, algo que podría llevar a que el país entrara en recesión en el 2015. Las perspectivas del gobierno ruso con respecto a la evolución de la economía del país no son positivas. Según el propio ministro de Economía, Rusia entraría en recesión en marzo de 2015, año en el que el crecimiento sería solo del 0,8% y no del 1,2% como se tenía previsto. La caída del precio del petróleo, la depreciación del rublo, la moneda rusa y la fuga de capitales, que rondará este año los 100.000 millones de dólares, demuestran la escasa confianza de los inversores en la recuperación de la economía. Рубль очень восприимчив к движениям цен на нефть, а так как нефть дешевеет, то, соответственно, туда же и идет рубль. В ноябре мы видели наиболее заметное ослабление рубля против американской валюты, против европейской валюты. Los ciudadanos también empiezan a notar los efectos, ya que los alimentos, aunque no escasean, sí son más caros y menos diversos, y los viajes al extranjero se han reducido considerablemente. Плохо, потому что, естественно, раньше ходили, какую-то определенную сумму покупали там себе на неделю запасы, а сейчас это на 2, на 1 день. Очень, конечно, чувствуется, к сожалению, все, особенно продукты питания дорожают. El Ministerio de Finanzas ruso ha estimado en más de 40.000 millones de dólares las pérdidas económicas de este año por las sanciones económicas occidentales, las cuales también han afectado a los funcionarios del gobierno, a quienes se les congelará el sueldo hasta 2016. Según los expertos, en esta ocasión la crisis ha sido generada por el mismo gobierno, acusado por la comunidad internacional de apoyar con armas a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania y también de anexar a la península de Crimea, que hasta hace 8 meses hacía parte del territorio ucraniano. El Papa destituyó al comandante de la Guardia Suiza. De acuerdo con medios especializados, Francisco habría tomado la decisión por considerarlo autoritario. El Observatorio Romano, diario oficial de la Santa Sede, informó que el sumo pontífice anunció que el coronel Daniel Rudolf Andrich, comandante de la Guardia Suiza, concluirá su servicio el 31 de enero de 2015, 2 meses antes de que terminara su mandato oficial de 5 años. Francisco no dio mayores explicaciones sobre su decisión. Sin embargo, la agencia de noticias religiosas Imedia señaló que el coronel será reemplazado por el actual vicecomandante Christoph Graf, un hombre con una reputación de persona afable. El comandante Andrich había sido nombrado en 2008 por Benedicto XVI y comandaba la Guardia Suiza Pontificia, el pequeño ejército del Papa formado hace 500 años con alrededor de 100 soldados. Desde entonces está conformado por católicos suizos de entre 19 y 30 años y de al menos unos 74 metros de altura, encargados de la seguridad del Papa y del Palacio Vaticano. Y en Italia, la Fiscalía presentó un video que presenta al capitán del crucero Costa Concordia abandonando el barco antes de que éste se hundiera. Se complica la situación del excapitán Francesco Schettino, quien acudió por segundo día al juicio que se lleva en su contra por el naufragio del crucero Costa Concordia el 13 de enero de 2012. La Fiscalía mostró este video en el que se ve supuestamente a Schettino vestido con su traje de comandante, esperando junto a otras personas en cubierta la llegada de un bote salvavidas mientras el barco se hunde. La polémica radica en que Schettino siempre ha sostenido que no abandonó la nave, sino que se cayó a uno de esos botes durante un movimiento brusco de la embarcación. Durante el juicio le fue preguntado a Schettino por qué no dio la orden de evacuar el barco y esto contestó. In quel momento non l'ho ritenuto opportuno in qualità di comandante, primo dopo di Dio. Pertanto mi sono comportato in questo modo e me ne assumo pienamente la responsabilità. Quello che esce fuori è un quadro preoccupante, cioè abbiamo visto di fatto uno spaccone al comando di una nave con un branco di incompetenti e senza esperienza. Un timoniere che non parla italiano, parla male l'inglese, esegue male gli ordini, ufficiali terrorizzati di parlare o dire al comandante che sta andando sugli scogli.
Il comandante Schettino probabilmente neanche riusciva a vedere bene il radar. El juicio comenzó en julio de 2013 y Schettino es el único acusado, ya que los otros imputados pactaron penas de entre 1 y 2 años de cárcel. Según medios italianos, la Fiscalía solicitará una condena de más de 20 años de cárcel para el excapitán, que está acusado de homicidio culposo, abandono de la nave y de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión. En el Costa Concordia viajaban más de 4.000 personas, de las cuales 32 murieron, luego que el barco chocara con las rocas tras haberse acercado a la costa. Estados Unidos convocó la primera reunión oficial de los miembros de la coalición internacional contra los grupos yihadistas. Los líderes señalaron que la campaña de bombardeos aéreos ha sido clave para frenar el avance del Estado Islámico en Irak y Siria. 60 ministros de Exteriores y líderes mundiales se reunieron en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. El encuentro fue convocado por el secretario de Estado estadounidense John Kerry. That we are united and moving ahead on all fronts, and that we will engage in this campaign for as long as it takes to prevail. Our countries differ in geography, history, background, culture, but we all recognize a common threat, and Daesh is a danger and a threat to the interests and the values. Los representantes de los países que participan en la coalición indicaron que las fuerzas iraquíes están recuperando terreno en Irak y Siria con el apoyo de los ataques aéreos de los aliados internacionales. I think we have to build a very strong partnership. Iraq is looking for all the friends in the world to support it in this fight. The challenge we are facing is not only a challenge to the Middle East, but a challenge to the whole world. En la declaración común, varios países resaltaron específicamente la necesidad de fuerzas terrestres efectivas para derrotar finalmente al Estado Islámico, y por ello felicitaron las acciones emprendidas por las fuerzas moderadas de la oposición siria que luchan contra los yihadistas en ese país. Entre tanto, el Pentágono informó que se recibieron reportes de bombardeos iraníes contra objetivos yihadistas en Irak. No obstante, el gobierno de Teherán indicó que no ha habido cambios en su política contra los yihadistas, por lo que calificó los informes hechos por el Pentágono como imprecisos e incorrectos. Y vamos al Medio Oriente. 2 hombres israelíes fueron apuñalados en medio de un ataque perpetrado por un joven palestino que luego fue capturado en Jerusalén, la capital del país. Las víctimas recibieron heridas de gravedad y fueron atendidos por equipos médicos dentro del lugar antes de ser trasladados a un hospital. Posteriormente, un oficial de la policía israelí disparó contra el agresor y lo neutralizó. Este es el segundo ataque que se presenta en la capital israelí en esta semana. El 17 de marzo de 2015 se celebrarán elecciones parlamentarias en Israel, así lo anunció el Parlamento del país, que fue disuelto ayer por el primer ministro Benjamín Netanyahu para acabar con la crisis de gobernabilidad que enfrenta el Ejecutivo del país desde hace varios meses. Los diputados israelíes iniciaron los trámites legales para disolver el Parlamento. Con 84 votos a favor, 0 en contra y una abstención, los miembros de la llamada Knesset aceptaron la medida tomada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. No obstante, varios expresaron su desacuerdo con el mandatario. And it freezes all the reforms, and I don't think it's favorable, and it suits the situation, both from the security point of view, social point of view and other aspects, but we are going on an election campaign. The elections will be on the 17th of March. And we hope that we will win this time. Las elecciones fueron convocadas para acabar con la división gubernamental que viene enfrentando la coalición nacional desde hace varios meses. El grupo Hamas señaló que las medidas desesperadas de Netanyahu son una victoria para los palestinos. انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هو دليل إضافي على انتصار المقاومة الفلسطينية وأن نتنياهو لا زال يدفع ثمن هزيمته في غزة. La siguiente votación, con la que oficialmente se disolverá el Parlamento, será realizada la próxima semana. Netanyahu aseguró que es necesario darle mayoría parlamentaria a su partido en marzo próximo. הבחירות הקרובות הן על שאלה אחת: מי ינהיג את המדינה? מול האתגרים הכבירים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם. Analistas han señalado que el proceso electoral que debería celebrarse en 2017 afecta al país y representa un gran gasto económico. Israel is facing a second round of elections in 2 years. These are bad news for Israel and for its economic. Strong leadership is crucial nowadays.
First of all, we must remember that very important reforms will be frozen or cancelled. La disolución del Parlamento se da luego de que 2 ministros del gabinete de Netanyahu fueran destituidos tras criticar fuertemente las políticas del mandatario. En Yemen, 3 personas perdieron la vida después de la explosión de un carro bomba frente a la residencia del embajador de Irán en la capital, Saná. La onda explosiva ocasionó serios daños en residencias vecinas donde también funcionaban oficinas de otras embajadas. Las autoridades señalaron que una célula del grupo terrorista Al-Qaeda se reivindicó el incidente y que se adelantan investigaciones con cámaras de seguridad para lograr capturar a los responsables. En Mogadiscio, capital de Somalia, un ataque contra un convoy de Naciones Unidas dejó un saldo de 3 muertos. Las autoridades señalaron que el vehículo estaba cargado con explosivos y que habría sido accionado al paso del vehículo del organismo internacional. La onda explosiva dejó serios daños en los alrededores. Los cuerpos de policía mantienen acordonada el área mientras avanzan las investigaciones para determinar la autoría del ataque. El gobierno somalí expresó su preocupación e indicó que reforzará la seguridad en las zonas más concurridas de la capital del país. Y no muy lejos de Somalia, en Kenia, son centenares de personas las que han decidido huir de las zonas de conflicto después de que el grupo radical Al-Shabaab declaró que planea nuevos atentados contra la población civil. La masiva huida se da después de un ataque de esta milicia extremista que acabó con la vida de 36 personas cerca de la frontera con Somalia. Las constantes amenazas que sufre la población no musulmana en el país ha generado presiones y por ende justifica la huida de cientos de personas que buscan refugio por el momento en bases militares ante la amenaza que representa la milicia extremista Al-Shabaab en el país. Kuna kazi ilikuwa huko ya Kwale kwa pahali walikuwa wameajiriwa. Kwa hivyo wakati tulipata ripoti pahali walikuwa. La medida adoptada por los residentes de la región de Mandera, al noreste del país, en límites con Somalia, se da como respuesta a la amenaza emitida por Al-Shabaab, la cual señala que el ataque perpetrado el día de ayer, en donde 36 trabajadores de una cantera fueron brutalmente ejecutados, es tan solo el inicio de otra serie de atentados que están por ocurrir en la región. Mahali kuna huyu kazini yangu mahali mmenye wanafanya kazi kwa Kwale, adhani kama yuko hai kwa sababu kuna watu wameuawa huko. Sasa nikamwambia aende akonfirm kama ni mmoja wao kwa sababu inasemekana ni mahali walikuwa wamelala kwa tena. So venye alienda nikamwambia ukifika huko utanipigia. So nimengoja simu yake kutoka saa 4 hivi. La milicia islamista Al-Shabaab justificó la arremetida contra la población civil como una respuesta a la ocupación keniana en tierras musulmanas. El gobierno keniano, por su parte, indicó que no cederá terreno para que el terrorismo continúe en su intento por desestabilizar a la nación. Al-Shabaab, que en 2012 anunció su vinculación al grupo terrorista Al-Qaeda y la lucha para instaurar un Estado Islámico radical en Somalia, fue incluida en marzo de 2008 en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos. En máxima alerta se mantienen las autoridades chinas por el frente frío que azota el noreste del país y que amenaza con extenderse por varios días. La llegada del fuerte temporal ha afectado de manera considerable el normal funcionamiento del servicio de transporte público y la vida de las personas. Por ello, las autoridades se han dado la tarea de ayudar a la comunidad para remover la nieve y trasladar a las ovejas de uno de los afectados por las bajas temperaturas. Las provincias más afectadas por el frente frío son Tianjin, Hebei, Shandong y Anhui, que ya emitieron alertas por las bajas temperaturas que alcanzan los 5 grados Celsius, por lo que las escuelas han suspendido temporalmente las clases. El Centro Meteorológico Nacional advirtió que las temperaturas continuarán bajando en el noreste y sur de China durante los próximos 2 días. En Hong Kong, los 3 líderes del movimiento pro democracia fueron dejados en libertad luego de entregarse a la policía local. Los jóvenes aseguraron que no les fueron levantados cargos por las protestas que ya completan 67 días y que bloquean varias vías de Victoria, la capital de Hong Kong. De igual forma, reiteraron el llamado a los estudiantes para que abandonen los campamentos y así iniciar una nueva campaña para exigir elecciones libres para el jefe de gobierno en el año 2017. Sin embargo, muchos de los manifestantes prodemocráticos se niegan a desalojar el lugar.
Las autoridades en Hawái mantienen la alerta por el avance del río de lava. Más de un centenar de viviendas se encuentran en peligro de ser arrasadas por el magma que continúa expulsando el volcán Kilauea en el archipiélago. La lava volcánica sobrepasó decenas de barricadas que habían sido ubicadas para desviar su curso hacia el centro de la ciudad de Pajoa, donde miles de personas ya han sido evacuadas. Los organismos de monitoreo reportaron que miles de hectáreas de bosque han sido devastadas por el magma, que alcanza temperaturas que oscilan entre los 700 y 1200 grados centígrados y que la población debe abandonar la zona. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al regreso en los deportes de CMI Mundo hablamos de la Copa del Rey y la Premier League. Otra modelo acusa al actor Bill Cosby de violación. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Las impresoras en 3D se han convertido en máquinas capaces de fabricar sorprendentes creaciones tecnológicas. Investigadores del Instituto Smithsoniano fueron a la Casa Blanca para imprimir un retrato de Barack Obama en tercera dimensión. Este retrato, idéntico al primer mandatario, fue fabricado con la última tecnología. Los investigadores escanearon el rostro del presidente de los Estados Unidos e imprimieron un busto en tercera dimensión que ha sorprendido a más de uno. Este busto se convirtió en la imagen de mayor resolución jamás tomada de un presidente estadounidense. Por otro lado, las autoridades en Corea del Sur señalaron que habrá multas e incluso hasta cárcel para aquellos que utilicen bastones para tomarse selfies. Funcionarios sostienen que la radiación de los bastones podría afectar las comunicaciones, interrumpiendo la frecuencia de los aparatos como los radios de la policía. Estos bastones son tubos metálicos que brindan soporte y agarre a los smartphones y son muy populares entre los jóvenes surcoreanos que los usan para tener un ángulo más amplio de su selfie. La multa asciende hasta los $27.000 e incluso podría ser motivo para pasar 3 años en prisión. Ed Sheeran ha sido nombrado el artista con más reproducciones de música en el streaming del 2014. El cantante y compositor ha tenido un año triunfal, completando la lista de los artistas más populares en Spotify, superando a Eminem y Coldplay. Tras la noticia a principios de esta semana de las millones de ventas en el Reino Unido por su álbum X, por no hablar de su aparición en la noche del martes en el tan esperado desfile de Victoria's Secret, Ed Sheeran ha sido nombrado el artista más oído de los servicios de la música gratuita de streaming de 2014. La estación de televisión de la Universidad de Bristol realizó un experimento social con 18 estudiantes que se conocen frente a las cámaras y ahí se besan por primera vez. Este proyecto consistió en seleccionar 9 parejas al azar para estudiar cada una de sus reacciones. Los protagonistas del video se conocieron frente a las cámaras. Las reacciones fueron desde divertidas hasta, por supuesto, incómodas. Will Pope, responsable del proyecto, incluso dijo que había una atmósfera tensa en el estudio, a pesar de que todos los estudiantes eran voluntarios. Y la Navidad es una época perfecta para decorar las casas, los almacenes y hasta las fotos. Es por eso que les recomendamos la aplicación Christmas Photo Booth. Esta herramienta para teléfonos inteligentes y tabletas permite decorar nuestras fotos para convertirlas en los mejores recuerdos navideños. Christmas Photo Booth permite compartir fácilmente con nuestros contactos las fotos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. La aplicación es muy fácil de usar y ofrece paquetes especiales de stickers para decorar todas nuestras fotos. Estas son perfectas, por supuesto, para celebrar las fiestas. Y eso es todo por ahora en el mundo web. Los dejo en las mejores manos con Santiago Uribe y el mundo del deporte. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, como siempre, bienvenidos a los deportes en CMI Mundo. El Barcelona ganó fácil como visitante 4-0 en la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Gracias, por supuesto, a Rakitic, Rafinha, Iniesta y Pedro. Hoy el Barcelona estuvo repleto de ausencias, pero hizo un ejercicio perfecto con profesionalismo y goleó 4-0 como visitante al Huesca, dejando encarrilada su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey. Iván Rakitic, uno de los hombres importantes hoy, abrió el marcador a los 12 minutos con un tiro libre. 4 minutos después apareció Iniesta, quien también llevó la batuta.
marcó el 2-0 tras apoyarse en Pedro. Al minuto 39 apareció Pedro para establecer el 3-0. Así se fueron al descanso. A los 71 apareció Rafinha y marcó el 4-0 definitivo. Todo sentenciado para el juego de vuelta en el Camp Nou. Por otra parte, en la fecha 14 de la Premier League, el equipo de José Mourinho, el Chelsea, venció fácil 3-0 al Tottenham y se mantiene en lo más alto de esa liga en Inglaterra. El líder de la Premier League sigue imparable. Esta vez la víctima del Chelsea fue el Tottenham, que en su visita a Stamford Bridge se fue con las manos vacías. Los Blues se adelantaron a los 19 minutos de la primera mitad. La combinación entre Hazard y Drogba concluyó con la definición del belga para el 1-0 para los dirigidos por Mourinho. El segundo para el Chelsea nació en un error en la salida del Tottenham. El saque de Lloris cayó en poder de un contrario. La pelota la recibió Drogba y el marfileño definió la salida del arquero para el 2-0. Y fue el francés Rémy quien puso cifras concretas al marcador con este remate para confirmar al Chelsea como líder del fútbol inglés con 36 puntos. Por otra parte, el equipo del ingeniero, el chileno Manuel Pellegrini, empezó perdiendo contra el Sunderland, pero terminó goleando 4-1, gracias en parte al Kun Agüero y Pablo Zabaleta. El Manchester City no tuvo problemas en su visita al Sunderland, al que goleó gracias a una gran presentación del argentino Sergio el Kun Agüero. Sin embargo, el que abrió el marcador fue el conjunto local, gracias a este autogol de Pablo Zabaleta. El lateral, en su intento por rechazar, terminó metiéndola en su propio arco para el 1-0 del Sunderland. Pero 2 minutos después apareció Agüero. Golazo del Kun, que primero se deshizo con un túnel del defensor, para después definir con este terrible derechazo para el empate de los ciudadanos. A los 39 apareció de nuevo Agüero, pero esta vez para asistir a Jovetic, que la empalmó de primera. El balón se le metió entre las piernas a Pantilimon y fue el 2-1 para los dirigidos por Pellegrini. En la segunda parte llegó el tercero del City, el autor Pablo Zabaleta, que se tomó revancha del gol en contra para llevarle la tranquilidad a su equipo. ¡Golazo! Y el encargado de sellar la goleada fue el Kun, esta vez aprovechando la asistencia de Milner para establecer el 4-1 definitivo y mantener al City a 6 unidades del líder Chelsea. Y oigan esto, la Federación Internacional de Automovilismo culpó de su accidente al piloto de Marussia Ferrari, el francés Jules Bianchi. El panel reunido especialmente para elaborar un informe sobre lo ocurrido en Japón hace 2 meses, integrado entre otros por Ross Brown y Stefano Domenicali, concluyó que el piloto no aminoró lo suficiente su velocidad en una zona con doble bandera amarilla. Por eso, para la FIA, el piloto Jules Bianchi fue el propio culpable de su accidente. El francés aún no despierta, no pudo controlar su auto en la curva 7 del circuito de Suzuka. Se salió de la pista y se metió debajo de la grúa que sacaba el auto de Adrián Sutil. En el punto 3 del informe se establece que la causa principal del terrible accidente fue que Bianchi fallara en disminuir su velocidad. El informe de 396 páginas contiene conclusiones y recomendaciones para mejorar la seguridad tanto en la Fórmula 1 como en otros deportes de motor. Y terminamos con una gran noticia para el mundo del golf, porque regresa a la actividad el ex número 1 del mundo, Tiger Woods. Esto tras 4 meses de inactividad por la lesión en su espalda. Tiger Woods está listo para su regreso a la competencia, tras varios meses alejado del green por una lesión en la espalda. Estoy más fuerte, soy más explosivo y más rápido, comentó el ex número 1 del mundo y campeón de 14 majors, que desde mañana participará en el torneo de su fundación cerca de Orlando, Florida. Tiger fue operado de la espalda el 31 de marzo, se perdió el Masters de Augusta y el US Open. Solo compitió en 8 torneos en 2014 y únicamente en 3 ocasiones completó los 72 hoyos. Regresó en junio, pero volvió a dejar las canchas después del PGA Championship en agosto. Y actualmente está en el número 24 de un ranking mundial que encabezaba a comienzos de año. Tiger viene con swing renovado, con 39 años, espera volver a tomar el ritmo y la forma. El estadounidense ya piensa en el 2015. Por cierto, acaba de firmar un contrato de $8 millones por año con la firma de la India. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. La diva del pop Lady Gaga hizo una dura confesión durante una entrevista radial. En esta admitió haber sido abusada sexualmente a los 19 años. Siempre se ha sabido que las letras de las canciones de la diva del pop Lady Gaga tienen algo que ver con sus experiencias de vida, unas buenas y otras no tanto, pues ahora la estrella reveló la historia detrás de uno de sus más recientes sencillos, Swim, que en español traduce canalla. I wrote a song called Swine. The song is about rape.
The song is about demoralization. The song is about rage and fury and passion. And I had a lot of pain that I wanted to release. Con estas declaraciones, la artista de 28 años admitió en una entrevista radial haber sido víctima de abuso sexual cuando tenía 19 años. La dura confesión fue confirmada en el programa del reconocido periodista Howard Stern, quien insistió preguntando sobre la identidad del presunto abusador. Were you raped by a record producer? Was that what happened to you? I don't want to. I feel that happened to you. Happy time. Gaga le ha escrito no solo a las violaciones, también reveló que algunas de sus canciones tienen que ver con los trastornos alimenticios. En el caso de la supuesta violación, dice que fue solo hasta que se convirtió en estrella que el impasse le afectó. Dijo que también volvió a reencontrarse con este hombre. I saw him one time in a store. And I was so paralyzed by fear because it wasn't until I was a little bit older that I went, wow, that was really messed up. Tras conocer la confesión de Gaga, el abogado de otra estrella que dice haber sido abusada por un productor, Kesha, afirmó que el hombre al que se refiere la diva es Dr. Luke, el mismo que Kesha denunció. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma Gaga, quien insistió en que no quiere que su historia se convierta en un show mediático. Y otra reconocida modelo acusó formalmente al comediante Bill Cosby de violación. Sigue el caso del actor Bill Cosby. En las últimas horas, una de las primeras mujeres que revivió todas estas denuncias en contra de él, habló sobre un trauma que le generó a raíz de un capítulo de su vida que está borroso. Se trata de la presentadora y modelo Janice Dickinson, quien relató cómo el artista le dio una pastilla para que supuestamente le calmara un cólico, pero con esta la dejó en un estado de inconsciencia y luego abusó de ella. I would like Cosby to come out and at least acknowledge that he is a pig, that he is a monster, and he has raped me. Un relato que terminó en medio de un llanto incontrolable. And it has probably affected these women. Bill Cosby protagoniza un escándalo por una lluvia de acusaciones de abuso sexual en su contra, pero ha sido demandado por primera vez ante las autoridades de Estados Unidos. Se trata de Judy Hutt, quien según ella el actor le agredió hace 40 años en la mansión Playboy, cuando tenía 15 años, donde le brindó alcohol y abusó de ella. Algo que dice que no superará, por lo que le denunció por daños sufridos psicológicos y una angustia que ha tenido toda su vida. Cosby, hoy de 77 años y mundialmente conocido por una serie popular como El Show de Bill Cosby, emitida en los años 80 y 90, fue acusado hasta ahora por unas 20 mujeres por abuso sexual, incluyendo violación, sobre todo cometido en su época de mayor éxito. Y tras el gran espectáculo de los angelitos de Victoria's Secret en Londres, se generó una controversia, pues varios periodistas afirmaron que fueron vetados en la rueda de prensa del evento. Como era de esperarse, el desfile anual de Victoria's Secret fue un éxito. Las mujeres más bellas del planeta desfilaron por la pasarela que, por primera vez, dejó Estados Unidos para instalarse en Londres. En diminutas prendas, las modelos consideradas como verdaderos ángeles caminaron acompañadas de artistas de la talla de Ed Sheeran, Taylor Swift y Ariana Grande. Alessandra Ambrosio y Adriana Lima sin duda se llevaron todas las miradas, no solo por sus esculturales cuerpos, también por haber lucido en el evento dos brasieres considerados como los más caros del mundo. $2 millones cada uno, pues su confección en diversas piedras preciosas los convierten en verdaderos tesoros. En total fueron 47 modelos las que lucieron las propuestas de la Casa de San Francisco. Sin embargo, y a pesar de haber sido considerado como exitoso, el sensual desfile no escapa de las polémicas. Varios periodistas denunciaron que en plena rueda de prensa fueron vetados, y todo porque sus preguntas a las cotizadas modelos iban enfocadas a la banalización del cuerpo de la mujer y al pensamiento de ellas acerca de las campañas que promueven una belleza no natural. Según los comunicadores, los organizadores solo permitieron interrogantes relacionados con su desempeño como angelitos de Victoria's Secret. Y varias celebridades han querido recibir la Navidad ligeras de ropa. Ayer fue Madonna, hoy son Heidi Klum y Kourtney Kardashian.
Después de ver a Madonna mostrar su cuerpo semidesnudo en una sensual sesión de fotos, dos celebridades más se unieron a lo que parece ser el hobby de moda. Para promocionar su marca de lencería, la presentadora y exmodelo Heidi Klum, a sus 41 años, parece ser la mejor publicidad para su marca de ropa interior. La belleza alemana, madre de 4 hijos, lució completamente sensacional en las imágenes, en la que se le ve usando nada más que ropa interior de encaje negro. Por otro lado, la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney, decidió posar completamente desnuda para la revista Du Jour. En las fotos, la morena estrella de Keeping Up with the Kardashians deja ver el avanzado estado de embarazo, pues espera su tercer hijo luego de Mason y Penélope. Y el carro del actor estadounidense Ryan Phillips sufrió un lamentable accidente. Resulta que el artista parqueó su vehículo en una calle de Los Ángeles, sin pensar que en tan solo minutos y debido al mal clima que por estos días se vive en Estados Unidos, un árbol le caería encima al lujoso Mercedes-Benz. Después del susto, pues él alcanzó a bajarse del carro, los bomberos lo auxiliaron y además le informaron que el carro, avaluado en más de $50,000, quedó en pérdida total. Y la Navidad llegó al Capitolio de la capital estadounidense. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Un pequeño niño enfermo de cáncer y representantes del Congreso se reunieron para encender uno de los árboles más coloridos del mundo. Este mide 88 metros y lo iluminan más de 10,000 bombillas LED. Los adornos fueron elaborados por niños del estado de Minnesota. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hasta aquí las noticias en Mi Mundo, el entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 otra emisión del Noticiero CMI. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.